Pues muy buenas a todos, soy Santi y nada, como siempre, lo primero de todo, daros las gracias por el apoyo, por compartir conmigo este ratito también para este nuevo vídeo y bueno, pues también dar la bienvenida y las gracias por el apoyo pues a los nuevos suscriptores que se han estado uniendo estos últimos días. Y nada, en el vídeo de hoy pues me gustaría también pues dejaros mi opinión sobre la nueva Levo, también lanzada en este 2024. Y nada, vamos a ver si entre todos pues juntos podemos ver un poquito qué tal es. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con la fragancia. Y bueno, pues como os decía, la fragancia pues no es otra que la nueva Paradise Garden de la línea Levo de Jean Paul Gaultier. Fragancia que salió pues a principios de año de este 2024. Y bueno, pues perfumista pues tenemos a Quentin Beach, que bueno, pues uno pues teniendo en cuenta un poco la trayectoria del perfumista, ¿no? Y perfumes que hayas podido probar anteriores, pues te da cierta seguridad, ¿no? Un poco pues es decir, bueno, pues una fragancia me va a gustar y seguramente pues esté muy bien. Y ya os digo, es una fragancia que desde finales de 2023, cuando ya empecé a oír y a ver un poquito pues la pirámide olfativa, las notas y demás, pues una fragancia que yo pues sinceramente pues ya tenía muchas ganas de conseguir y bueno, la veía una opción ideal para primavera, verano y, y bueno, la compré a ciegas en cuanto salió, ¿no? Todo aquello que decimos que no hay que hacer o al menos hay que intentar no hacer, pues todo eso pues lo cumplimos todo a rajatabla. Y bueno, se vino la fragancia justo con el lanzamiento y bueno, vamos a empezar pues con la presentación. Aquí tenemos pues presentación clásica, la latita, bueno pues con este decorado pues de emulando un poquito al paraíso, ¿no? Pues con esos dragones, pavos reales. La verdad que está muy chulo dentro de lo habitual, un poquito de la casa. Como sabéis, pues se abre por aquí y aquí pues tenemos la fragancia. Dentro de la peana la vamos a sacar y bueno, pues como veis la llevo bastante acribillada. Es una fragancia que bueno, como digo, la compré en enero, la estuve probando una semana, un par de semanas seguido, luego se metió un poquito más de frío, ya dejé de usarla y todo esto ha caído pues prácticamente en el último mes. Y es que es muy rica, la fragancia es una fragancia que es muy rica, tiene muy buen rendimiento, es una fragancia la verdad que cada día que va pasando pues me va gustando más. Bueno, vamos con las notas. ¿Qué notas se declaran en este perfume? Bueno, tenemos en salida, tenemos notas verdes, tenemos menta y tenemos jengibre. De corazón tenemos coco, tenemos higo, tenemos sal. Y de base tenemos sándalo y tenemos haba tonka. Pero bueno, tú ves estas notas y tal y dices, bueno, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener una fragancia fresca, esa menta, esas notas verdes, ¿no? Ese jengibre, ¿no? Que le da un frescor un poco adicional. Luego voy a tener el coco con algo de higo y un fondito más dulce. Voy a tener una fragancia tropical, voy a tener una fragancia... Bueno, yo tengo que reconocer que cuando yo compré la fragancia, ¿no? Abrí la caja, la saqué y bueno, con esa sensación, ¿no? De cuando uno va a probar una fragancia nueva que ha comprado, que tienes unas notas y no sabes más o menos por dónde va a ir, ¿no? Te haces una idea, ¿no? Pero muchas veces las expectativas que uno se hace, pues pueden ser o pueden girar pues, por otro camino, ¿no? Y, y yo tengo que reconocer que lo primero que me vino cuando la sprayé, o sea, sprayé de aquí un poquito, pues fue, esto ya lo he olido yo. ¿A qué me recuerda? ¿Esto qué es? Fue un poquito, pues, esa mala costumbre, ¿no? Esa mala costumbre, no me interpretéis mal, ¿no? Pero
pero a veces esa manía, ¿no?, que tenemos de, de sprayarnos una fragancia y lo primero es ver, si me recuerda a esta o es la otra, y fue un poquito por lo que al principio lo que me pasó a mí. Y estuve prácticamente pues toda la tarde dándole vueltas a ver qué era lo que estaba oliendo, pues ya ves, ¿no? En enero el uso que le estoy dando a las fragancias pues son más fragancias más invernales, ¿no? Entonces pues yo notaba ahí algo que lo tenía completamente, era súper familiar. Y bueno, al final di con un poco con el a qué me estaba recordando, y después efectivamente pues pude confirmar, ¿no?, pues por opiniones de otros compañeros, Antonio también de Fraganciando, Ernesto de Perfumones, y varios compañeros pues también un poquito comentaron lo mismo, ¿no? Que efectivamente eso que estaba oliendo, que me era tan familiar, pues era esa esencia, ¿no?, de Quentin Bees. Y bueno, en mi caso, y también pues en algún caso que he escuchado por ahí, pues también un poquito pues que podía estar reflejado pues en la línea, ¿no?, Kenzo, en la línea Kenzo. Y especialmente, yo en mi caso especialmente es en la Marine, ¿no?, donde tengo esa sensación. Pero bueno, ahora os cuento otra cosa. Lo primero, ¿qué noto yo, ¿no? ¿Qué noto yo en este perfume? En este perfume, efectivamente, tengo una salida fresca, una salida verde, una salida fuerte, eh, donde tengo presente la menta. Deja ahí ese frescor y esa sensación de la menta, ¿no? Eso que te da la menta. Y rápidamente se nota un coco, pero yo no llego a notar un coco fuerte, ¿no? Noto un coco, me atrevería a decir que con la nota de higo un poquito más subida que lo que es el coco. El coco no llego yo a notarlo tanto como, como lo puedo notar, por ejemplo, pues si nos ponemos a comparar, yo con la que la puedo comparar es con la Eau de Toilette, la Levó, la Eau de Toilette, que es la única que tengo. Eh, Tenemos también la Le Parfum, pero esa no la tengo, entonces pues tampoco os puedo decir un poquito pues cuál sería. Comparándola con esta noto el coco muchísimo más fuerte, lo noto muchísimo más subido. Y bueno, en este caso pues la sensación que tengo del coco es bastante más suave. Ya os digo, noto más un poquito por encima el higo, y luego pues ese tono, ese toque dulce que le da el sándalo. El sándalo se nota aquí, pero un montón. Y además pues le da esa cremosidad, le da esa sensación dulce con el haba tonka. En definitiva, bueno, que desde mi punto de vista tenemos aquí una fragancia muy rica, una fragancia que la casa ha sabido lanzar bastante bien. Y bueno, el tema de ese parecido, ¿no?, de esa sensación similar a los pienso, o que nos pueda recordar a otras fragancias. Lo que te decía al principio, me pasó algo muy curioso, ¿no? No sé si a vosotros pues os ha pasado algo parecido, pero yo cuando la compré y la abrí, es lo que os decía, la sprayé y dije, joder, esto me recuerda a algo, esto tal, esto no sé qué, y le notaba un parecido, pero le notaba un parecido brutal. Cuando ya las puse mano a mano, me puse a olerlas las dos, digo, joder, si es que vamos, se nota que lo ha hecho el mismo obrero. Pero, pero la dejé un par de semanas y demás, pero
simplemente pues, porque el clima tampoco me acompañaba, ¿no? El clima tampoco me acompañaba, no le iba a estar dando uso por darle. Y, y después cuando la saqué, que ya también pues saqué también la Kenso y bueno, estuve un poquito pues emparejando algunas fragancias pues para un poquito pues acorde, ¿no? A los climas que nos van entrando y ya no le noto tanto parecido, ya no le noto tanto parecido. Se nota, por supuesto que se nota, pero ya no tengo esa sensación de ya una fragancia, otra fragancia las distingo perfectamente y, y no tengo la sensación de, no tengo esa sensación. Yo no sé si es que, bueno, pues después de estar mucho tiempo sin oler esta fragancia, pues al olerla pues te viene a la cabeza la memoria olfativa y un poco pues lo sitúas un poquito ahí dentro de la misma casilla, ¿no? Pero ya os digo, después de haber estado dándole un poquito de uso a ambas por separado y en distintas situaciones y demás, ya no tengo esa sensación. Y ya os digo, cada día es una fragancia que me gusta más. Es una fragancia que lo que llevamos de primavera y un poquito antes, la vengo disfrutando muchísimo y bueno, tal y como va el frasco y a este ritmo, pues no sé si acabaremos el verano. Al principio tengo que reconocer que me quedé pensativo, dije, joder, igual no tendría que haberla comprado ciega, tendría que haberla probado y, y es bastante probable que si la hubiese comprado y la hubiese probado en tienda y me hubiese pasado lo que me pasó cuando la abrí aquí, es muy probable que no la hubiese comprado. Lo cual ahora me estaría arrepintiendo porque ya os digo que estoy súper, súper contento con ella. Vamos con el rendimiento. El rendimiento de esta fragancia, esto es una broma. O sea, el rendimiento de esta fragancia es eterno, eterno. Estamos hablando de que a mí esta fragancia me viene durando 8 horas, pero 8 horas mínimo. Estamos hablando de que tiene, a ver, no 8 horas dando zambombazos, pero 8 horas perfectamente perceptible. Algún día me ha rendido incluso algo más y con una proyección estupenda las dos primeras horas. O sea, ya os digo que dentro de la línea de perfumes de Quentin Beats, o sea, son perfumes que dan la cara, que están ahí a tope fuertes y bueno, en comparación con este Eau de Toilette, este Lego, pues quizá un poquito menos, quizá este audiovisual un poquito menos, pero bueno, ojo que este también rinde bastante, ¿eh? Rinde bastante y bastante bien. Son distintas, no considero que sean perfumes redundantes, no que digas, oye, pues si tengo esta, no hace falta, o no hace falta. Tampoco nos vamos a poner a hablar de si hace falta o no hace falta, porque aquí ya más de uno tendríamos que hacer algún análisis, ¿no? Interno de las fragancias que nos hacen falta o no nos hacen falta. Pero vamos, a lo que vengo a decir es que si tienes la Eau de Toilette, la Eau de Toilette perfectamente, puedes tener la Paradise Garden y bueno, absolutamente ningún problema. Ya os digo, un rendimiento muy bueno, una fragancia que yo creo que lo han hecho bastante bien, que lo han hecho bastante bien. Ojo, sin ser ningún aroma fuera de lo normal, sin ser ningún aroma que hayan inventado la penicilina, pero un perfume que gusta, un perfume que rinde, un perfume que pues que lo veo muy, muy alegre y muy resultón, ¿no? Para ahora, para usarlo en primavera, para usarlo en verano. Y bueno, si no lo habéis probado, pues aconsejo que lo probéis. Pero yo os digo, no os dejéis llevar por esa primera sensación de que es igual que esta o es igual que la otra, porque bueno, yo que sé, igual al final pues le dais un poquito más de uso y os puede cambiar un poquito la percepción, ¿no? Ocasiones de uso. Ocasiones de uso, pues para mí es un perfume informal, es un perfume informal, un perfume pues para especialmente
Creo que para las estaciones, para esta estación de primavera y quizá verano por la noche sin tampoco mucho calor, yo creo que puede ir perfectamente. No lo usaría en días calurosos de verano, de estos fuertes que tenemos, que no podemos, que van por ahí los lagartos con cantimplora, pero bueno, también se puede usar perfectamente. Ya os digo, tiene una salida bastante refrescante, y, pero con el rendimiento y la proyección que tienen, yo lo veo ideal para ahora, para esta estación de primavera. Y bueno, como, como edad, yo aquí en la edad no entro porque, en fin, eh, ya os digo, yo tengo la Eau de Toilette, que la veía un poquito pues más apropiada para mí, en el sentido de más versatilidad, ¿no? Para darle yo uso, ¿no? El Emerfan quizá la veo un poquito más nocturna. Sí que es verdad que puede ser mejor perfume o puede tener otro tipo de performance, pero para mí, para el uso que yo le puedo dar dentro de por dónde me muevo y cómo me muevo, pues yo creo que esta era más apropiada. Entonces, pues, como edad, perfectamente, pues, yo qué sé, de 25 para arriba, pues hasta que uno la quiera llevar. Al final, pues, tenemos que llevar la fragancia que nos guste, y si nos limitamos también con la edad, con los perfumes, pues vamos a bañarnos. Y, y nada más. Esta era un poquito, pues dejaros mi opinión sobre este perfume, que me apetecía bastante porque, bueno, me hizo bastante ilusión conseguirlo. Y, y si además, pues resulta que fue un acierto, pues bueno, pues todavía más contento. Nada, ahora ya pues, si me queréis dejar vuestra opinión de lo que os ha parecido a vosotros, si la habéis probado y si le estáis dando uso, y bueno, pues en definitiva, pues cualquier cosita os leo por aquí en comentarios, y ya sabéis que, bueno, trato de contestaros a cualquier cosa que me digáis, y sobre todo pues aprender también junto con vosotros, y compartir con vosotros pues todas estas opiniones y experiencias que al final pues yo creo que entre todos pues nos vamos ayudando. Nada más, con esto un saludo, me despido y hasta la próxima, chicos. Chao.